Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo, a esta sesión de trabajo reflexiva sobre uno de los temas principales de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuáles los procesos de carácter restaurativo a cargo de la jurisdicción. Estos procesos tienen un antecedente fundamental en el Acuerdo Final de Paz, que en líneas muy gruesas plantea transversalmente en todo el acuerdo, pero especialmente en el punto quinto y en concreto en el ámbito del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y en especial en el componente de justicia a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionado con los aportes de los comparecientes, es decir, de los responsables de graves crímenes y delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco de infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos referidos a los procesos de contribución a la verdad, a la reparación y a la restauración del daño causado, que lo podemos definir como las medidas reparadoras y restaurativas, especialmente vinculadas a los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurativo, que en la sigla de consumo interno y de conocimiento de los equipos jurídicos, de las víctimas, del Ministerio Público, de las instancias que se acercan a la jurisdicción, como los TOAR, trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurativo. ¿Cuál es el origen, el sentido práctico y concreto de esas medidas reparadoras y restaurativas? Con un mecanismo muy concreto que son los denominados TOAR. Tres elementos fundamentales que son transversales a todo el acuerdo, pero que se concretan especialmente en el punto quinto relacionado con las víctimas. Y es el cierre de la brecha de impunidad, el cierre de la brecha de desigualdad y el cierre de la brecha de exclusión, que hacen parte del acuerdo final en el análisis de las causas estructurales y de todas las medidas relacionadas con cerrar esas tres brechas. La brecha de impunidad es una competencia muy directa de la Jurisdicción Especial para la Paz, no exclusiva, porque involucra también, vincula el trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de las medidas de reparación integral a cargo del Estado. Una primera aclaración para comprender de lo que implica estos trabajos, obras, actividades reparadoras en el marco de procesos reparadores y restaurativos más amplios. Tiene que ver en lo fundamental con el compromiso, la obligación que tienen los comparecientes en las fases previas a la sanción, es decir, a la imposición de un fallo definitivo en el que se asigna responsabilidad individual sobre esos graves crímenes y se definen los proyectos, planes o programas en los cuales se deben inscribir los comparecientes a partir de una decisión judicial en el cumplimiento de las sanciones. Es una fase muy importante en la que está avanzando la jurisdicción, pero en estos años hemos avanzado en otra muy determinante, precisamente de la vinculación entre las víctimas, las comunidades afectadas y los responsables de esos hechos o conductas que han vulnerado derechos, afectado personas, individuos, comunidades, sectores, territorios completos afectados por el conflicto armado, que requieren de una reparación en lo posible integral en el conjunto del Estado, pero sobre todo de procesos restaurativos que dignifiquen a las víctimas, que igualmente permitan los procesos de reconstrucción de tejido social, y esta es una clave de desciframiento muy importante en el trabajo que desarrolla la jurisdicción, y es la metáfora del tejido social vulnerado, rasgado, roto por esta serie inmensa, sostenida, duradera de impactos negativos, de impactos y afectaciones, de daño causado a esos individuos, a la naturaleza, al territorio, que son afirmaciones ya de carácter judicial en los procesos de investigación que analizan ese daño complejo y sostenido, insisto, sobre personas, familias, comunidades, sectores, procesos organizativos, procesos políticos, daño a la confianza cívica, daño a las relaciones y vínculos significativos que constituyen lo social. Esa metáfora social, sociológica, antropológica, sobre el daño al tejido social
el correlato de la restauración es precisamente la reconstrucción o construcción de ese tejido social. Una manera de comprender este trabajo en la jurisdicción ha sido la de manera muy afinada, muy de filigrana, ir tejiendo, ir construyendo las puntadas que permiten que ese tejido social se revitalice, se reconstruya a partir de medidas de carácter reparador y restaurativo. Esas medidas están incluidas en el debate general del Acuerdo Final de Paz en La Habana, de la concreción en el acuerdo del Teatro Colón y especialmente en el acto legislativo, en la ley estatutaria de la jurisdicción, en la ley de procedimiento y en cada uno de los desarrollos tanto jurisprudenciales como en los acuerdos de consulta previa, en el trabajo especialmente en las zonas con presencia de grupos étnico-territoriales, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, el grupo étnico gitano y las comunidades campesinas en zonas rurales dispersas y en zonas urbanas. Una afectación en muchos lugares del país, en muchos municipios, requiere de una respuesta que ayude a reconstruir ese tejido social. Esa reconstrucción, puntada a puntada, hilo a hilo, si pudiéramos leer la metáfora, esas medidas reparadoras y restaurativas son muchos de esos hilos que se van conectando a partir de encuentros restaurativos, encuentros mediados por la jurisdicción, cuidadosamente construidos a partir del acompañamiento psicosocial, psicojurídico de equipos especializados de la jurisdicción, tanto en el ámbito nacional y especialmente en lo territorial, que junto con los despachos, relatores de los macrocasos o de las medidas cautelares o en la fase que viene de la imposición de las sanciones, acompañan, facilitan esos procesos restaurativos. ¿Cómo podemos entender esos procesos restaurativos como la materialización del cierre de la brecha de impunidad? Con un factor determinante, y es el máximo esclarecimiento posible de los hechos, de los intereses, de las decisiones que llegaron y constituyeron las condiciones de posibilidad de toda esa serie de violencias hacia personas, territorios, organizaciones que fueron directamente impactadas por actores armados irregulares, incluso algunos partícipes en actores armados regulares de fuerza pública o terceros que participaron como responsables que hoy comparecen ante la jurisdicción. Esa intervención que es prevista en el acuerdo final como una política pública de Estado que no solo vincula a la jurisdicción, sino que a través de esas medidas reparadoras y restaurativas, ustedes la podrían revisar en el artículo 141, el 139 de la estatutaria, define una serie de medidas de política pública de entrada al territorio que deben estar antecedidas de procesos de esclarecimiento de verdad, de, en lo posible, reconocimiento de responsabilidad y a partir de ahí de aportes a la reparación y a la restauración con medidas concretas. Ese artículo 141 define, no taxativamente, no excluye, pero define algunas medidas que, si se revisan con cuidado, son políticas públicas de Estado de intervención integral en los territorios. Me refiero a los procesos de descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonales, restos explosivos de guerra y otros materiales explosivos principalmente, que afectan a la población, vedan territorios, impiden la circulación en estos territorios, los procesos productivos, las reuniones de carácter social, comunitario, político, organizativo, porque incluso los espacios escolares en los cuales fueron claramente afectadas esas poblaciones, esos procesos comunitarios, procesos productivos, la línea de descontaminación, que se entendería coloquialmente como el desminado humanitario, que realmente es la acción integral contra minas, es una de las políticas que incluso se trazó desde los acuerdos previos a la firma con los gestos de paz de acción integral contra minas, en las que se vincularon fuerza pública a través de la Brigada de Acción Integral contra Minas y Desminado Humanitario y en ese momento integrantes de las antiguas FARC que trabajaron de la mano en El Orejón, en Antioquia y
en Santa Elena, en el Meta. Estos gestos de paz implicaron lo que hoy podríamos considerar como un TOR y se consideraría, al menos en principio, la certificación que ya expidió esta Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción, en la que se vinculan integrantes en ese momento todavía de las FARC activas, la brigada, comunidades, autoridades y comunidad internacional ligada a la acción integral contra minas. Este es un ejemplo de uno de los TOAR, una de las medidas de reparación y restauración. Hay un sinnúmero de trabajos sobre esas actividades, ya certificadas más de 181, que tienen relación con otras políticas públicas relacionadas con esas medidas reparadoras y restaurativas, tales como la recuperación medioambiental, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los procesos de electrificación rural, infraestructura comunitaria, infraestructura social, vías terciarias. Al revisarlo, identificamos claramente que se trata de políticas públicas de Estado que, acompañadas, antecedidas y en desarrollo de la lógica restaurativa, implican una intervención del Estado para resolver los daños, mitigarlos y, en lo posible, construir una política de intervención integral del Estado que tiene uno de sus ejes principales en los procesos restaurativos. Esos procesos restaurativos, volvemos a la metáfora del tejido social, se van construyendo puntada a puntada con intervenciones de los comparecientes, principalmente aquellos que puedan ser considerados como máximos responsables que llegarán a la sanción propia, aquellos que no participaron en las decisiones, fueron ejecutores, son partícipes no determinantes, que igualmente tienen una responsabilidad y una obligación de reparación, de restauración en los términos que ha definido la ley estatutaria, el acto legislativo. Ese proceso en el que intervienen los comparecientes, muchas de las víctimas afectadas y las comunidades y autoridades territoriales configuran un proceso restaurativo que no se agota en la trabajo, obra o actividad reparadora o restaurativa. En este sentido, las críticas externas que mencionaban que cómo era posible restaurar a través de sembrar lechugas, fue una metáfora muy utilizada, diríamos hoy que depende de varios factores, para seguir ese ejemplo, de dónde se siembran las lechugas, en qué condiciones, quiénes participan y cuál es el proceso que le da sentido a esa actividad. Una obra física, un puente, una escuela, sin el proceso restaurativo de meses, de años, que han significado la intervención de las víctimas, la aprobación, la vinculación sobre el trabajo, obra o actividad propuesta, es fundamental, pero sobre todo en los términos de la verdad esclarecida y del compromiso directo y personal de cada uno de los comparecientes en esas actividades, además de vincularse a un proceso que restablezca derechos. Voy a utilizar el ejemplo de la acción integral contra minas, es uno de los que más ha avanzado y que constituye hoy uno de los procesos exploratorios, uno de los proyectos exploratorios en el marco de la política del gobierno actual, que incluyó esa lógica de los procesos restaurativos, los planes, programas y proyectos como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo establece que ese sistema restaurativo, el arreglo institucional en el que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, se compromete con recursos, con la habilitación de esos planes, programas o proyectos y facilita todos los elementos de política pública que permitan que se desarrolle esa actividad, son aquellos casos en los que precisamente esa convergencia de el gobierno, la jurisdicción, las víctimas, los comparecientes, las autoridades locales generan un proceso restaurativo territorial o un proceso que puede estar en diversos lugares pero que tiene factores comunes hacia lo restaurativo. Me explico. La acción integral contra minas puede ser entendida exclusivamente desde una visión muy limitada como el despeje de metros cuadrados de artefactos explosivos y el inicio
o el reinicio de las actividades productivas, comunitarias, etcétera. Esa es una visión muy plana, pero la que realmente importa en el acuerdo final y en el trabajo que se está realizando, por ejemplo, en Dabeiba, Antioquia, en uno de los proyectos exploratorios, es precisamente que la acción integral contra minas desate las posibilidades de activar otros procesos relacionados con derechos concretos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la participación política, a la participación ciudadana, el derecho a tener un medio de vida sostenible, a una vivienda digna. Todos estos elementos se están articulando en este proyecto de carácter restaurativo que en esta fase está financiado por recursos de cooperación internacional a través del Fondo Multidonantes, recursos especialmente de Noruega y otros países, que en esta fase inicial son el impulso para lograr que estas medidas de carácter reparador y restaurativo se concreten en la reapertura de escuelas, el regreso de niños y niñas que no podían llegar a los lugares de educación formal porque había o existen campos minados y la reactivación también de espacios de producción agrícola, de producción pecuaria, de la activación de los lugares de encuentro comunitario, porque se ha despejado el territorio del riesgo, como se denomina técnicamente, se ha realizado la limpieza del territorio y se han reactivado procesos sociales, comunitarios. El Estado puede intervenir de manera segura a través de políticas sociales complementarias que de esta manera posibilitarían el resarcimiento de derechos, la participación política y algo muy importante, la reincorporación, en el caso de los integrantes de FARC, y la reintegración de exmiembros de fuerza pública que son comparecientes ante la jurisdicción. En ese sentido, el componente restaurativo tiene componentes muy concretos que permiten comprender cuál es el sentido transformador de esta reconstrucción de tejido social. Se dirige de manera directa y central a las víctimas, a sus derechos, a las necesarias respuestas del Estado frente a una agenda históricamente postergada. Pero también, más bien, incluye, por supuesto, a los propios comparecientes y a sus familias que en un proceso no vindicativo, no retaliativo de la sociedad, permite y da la oportunidad para que esos proyectos de vida también puedan ser reencaminados. En este caso, diría como una conclusión muy clara de los análisis de la Comisión de la Verdad, la afectación social no solo alcanzó a las víctimas y a las comunidades, también a los proyectos de vida de los propios comparecientes. El proceso restaurador se dirige, en el ámbito de la justicia transicional, a reconstruir tejido social, a reconstruir proyectos de vida, tanto de las víctimas, las comunidades afectadas, los sectores afectados. También incluye a los comparecientes y sus familias. Muchos de ellos hoy están ocupando espacios territoriales en los que tienen un arraigo en razón a su parentesco, a su historia familiar o a los últimos años en los que hicieron presencia. No son extraterrestres, son personas vinculadas a procesos territoriales y comunitarios que tienen capacidad de agencia, capacidad de aportar en transformación comunitaria, social, territorial, y ese proceso complejo, muy difícil de acercar, de posibilitar encuentros dignificantes, mediados por la jurisdicción y sus equipos de trabajo, además de los acompañamientos expertos, son los que permiten que esa reconstrucción de tejido social tenga realidad. Vuelvo a la metáfora de la reconstrucción del tejido social. Esos hilos, esas redes de apoyo incluyen también, y no lo lograría sola la jurisdicción, sin el apoyo de agentes principalísimos de cooperación internacional, la misión de verificación, instancias y agencias de Naciones Unidas, embajadas, procesos con organizaciones de víctimas, apoderados. Esa red muy densa, muy tupida de intervenciones de diversos agentes interesados legítimamente en aportar a este proceso restaurativo son los que componen en últimas ese sistema restaurativo complejo. Para cerrar, vuelvo al
al desarrollo proactivo y virtuoso de esa metáfora. Lo que hemos visto en los últimos procesos, especialmente en las audiencias de reconocimiento en Dabeiba, en La Popa, Valledupar, en Ocaña, en Bogotá, con el antiguo secretariado de las FARC, y las primeras resoluciones de conclusiones y las que vienen es que están acompañadas, están estructuradas principalmente en esta visión y en este enfoque restaurativo. Dirigir esos encuentros virtuosos, insisto, difíciles, complejos, pero muy potentes en términos de dignificación, de restauración de la dignidad, de posibilidades de avanzar en territorios muy afectados por el conflicto armado y otras formas de violencia, en reconstruir confianza social, posibilitar la convivencia, posibilitar la reconciliación, son uno de los principales valores agregados de la jurisdicción, al punto que ya varios países del mundo están haciendo visitas oficiales a la jurisdicción para conocer de las innovaciones en términos de los procesos restaurativos, la aplicación de medidas cautelares, las primeras decisiones, y muy interesados en la imposición de las sanciones propias y la fórmula, la medida muy particular de los TOAR anticipados como una posibilidad de ir avanzando en el tiempo, ganando tiempo, si se me permite el término, antes de las decisiones judiciales de fondo, para lograr que ese proceso de vinculación entre víctimas, comunidades, comparecientes, estructura de Estado y autoridades locales y nacionales sea una realidad. Recientemente atendíamos visitas oficiales del Congo, visitas oficiales de Camerún y de la Corte Penal Internacional, de la Comisión Interamericana, que están muy interesadas, entre otras instancias, en conocer estos avances. Cierro diciendo que la expectativa es de ampliar, de nutrir con otros procesos restaurativos a partir de los TOAR anticipados y las medidas reparadoras y de los procesos restaurativos, y que vincularán en lo sucesivo a las decisiones de fondo respecto a las sanciones propias. Son mecanismos novedosos, altamente complejos, pero con una inmensa potencialidad y realidad de convivencia, reparación y restauración.